Bueno, igualmente, David, como estamos grabando por dos sitios, una cosa es en directo que nos estén viendo la gente y por otro lado estamos grabando el contenido para luego editarlo profesionalmente, con lo cual, aunque lo hagamos mal lo quitamos. Lo mal lo quitas. Lo quitamos y ya está. Vale, pues bienvenidos a todos a este primer podcast, La Amígdala Traviesa, como nombre La Amígdala Traviesa. Y como es el primero, pues antes de introducir al invitado, sí que me gustaría dar también una pequeña introducción al podcast. La Amígdala Traviesa, ¿de dónde nace ese nombre de La Amígdala Traviesa? Puesto que es un podcast que va a estar orientado en el área de desarrollo humano, de lo que esto tiene que ver con psicología, inteligencia emocional, creencias, pues todo lo que tiene que ver con la parte de aquí de la mente y del desarrollo humano, con no solo la mente, sino también tus conductas, tus comportamientos, cuerpo, físico. Y vamos a extendernos incluso a traer invitados de todas las áreas, de muchas áreas. Porque al final lo que nos interesa es como invitado, ya sea profesionalmente hablando, en su trabajo, de alguna manera, cómo desarrolla, cuál es su liderazgo, cuáles son sus problemas, cuáles son sus carencias, cuáles son sus virtudes, en definitiva, cómo desarrolla su mente para que tenga éxito o tenga fracaso, porque además nos va a venir bien a todos conocerlo. Entonces, este primer podcast quería yo que fuera, le di muchas vueltas, ¿no?, a cómo inaugurar el podcast, porque lo inauguramos con ilusión, con ganas, con entusiasmo, como solemos inaugurar aquí todo en Develand. Y preguntaba yo, ¿quién va a ser mi primer invitado? Pensé incluso, digo, pues sin invitado, yo solo, con Isabel. Le di muchas vueltas a todo. Y entre las listas que tenemos de invitados, que son muchos, y todos son geniales y estupendos, pues al final el que más me decía mi inconsciente, o lo que decimos, el que más decía mi corazón, era David Gómez, ¿no? El invitado que tenemos hoy, David Gómez. Porque David Gómez lleva ya tiempo acercándose aquí a Develand, tanto como profesor, docente, sino ya también como amigo. Empieza a entrar en ese grupo de amigos que uno tiene en su vida que ya están más allá de la parte profesional. Entonces, cuando yo hablo con él o cuando hacemos alguna interacción entre los dos, que tampoco nos da mucho el tiempo, nos gustaría más, pero cada uno tenemos un camino dentro del mismo área, pues me sonaba mucho David. ¿Por qué me sonaba David? Porque es con el que creo que más cómodo yo me sentía en ese momento. Sentía, oye, con David voy a estar cómodo, estoy a gusto, me siento como en casa. Esa era un poco lo que a mí me venía. Con David yo me siento en casa, haciendo cualquier cosa, ¿no? Hace poco estuvimos en una formación y yo me sentía en casa contigo. O sea, era como un compañero, como si fuera un alumno, compañero de otro alumno, ¿no? Y al final, pues dije, pues vamos con David, que es el que resuena, y siempre hay que hacer caso a ese corazoncito, ¿no? Porque la amígdala nos puede llevar para todos los lados. Buscamos un nombre de la amígdala traviesa porque tenía que ver con la mente, y dentro de la mente, pues la amígdala juega un papel muy importante en la gestión emocional y demás, en el sistema límbico, y le pusimos esa connotación de traviesa, porque a veces es traviesa, ¿no? A veces uno no sabe cómo manejarla, y me venía a la mente Pipilastrus, me venía a la mente Zipizape, me venía a la mente todos estos personajes de nuestra infancia, por lo menos de la nuestra, David, sí, que eran tan divertidos y tan chulos, esos personajes tan traviesos, que realmente se divertían sin nada de tecnologías, sin nada de tantas historias como hoy en día tienen los adolescentes de hoy en día. Entonces, para mí era maravilloso y dije, pues sí, va a ser la amígdala traviesa. Aparte que creo que es un nombre disruptivo, sí, que de alguna manera puede funcionar en este nuevo podcast. Sin más, pues voy a presentaros a David. Como decía antes, la presentación personal sería un amigo, una persona que forma de la familia Develand ya, e incluso pues, diríamos de la familia nuestra, y que cada vez tiene un peso más importante en esta parte personal, como cuando tienes que contar con alguien para algo. Y luego está la parte profesional, que como profesional es como entra Develand. Yo lo conozco como parte profesional. Tenemos un amigo en común, Miguel Ángel, o sea, José Miguel de Gil, presidente de Asesco, que él ya también estaba aquí aportando su granito de arena, y yo le pregunté, José Miguel, necesito alguien bueno, alguien competente para hacer estos módulos que teníamos en Develand y demás. Dime a alguien. Y no pensó, dijo, David Gómez. Directamente me dijo David Gómez, y bueno, pues también como confío mucho en José Miguel, pues ya te contacté, nos vimos y ahí empezamos un poco nuestra relación profesional. Y nada más llegar a Develand, aunque el podcast no tiene nada que ver con Develand, pero
nos une eso. Nada más llegar aquí, pues, de alguna manera, los alumnos, el feedback de los alumnos, pues fue muy positivo, fue muy entusiasta, fue muy... un crack, ¿no? Realmente el resumen es, David es un crack en estos módulos. Entonces, bueno, cuando uno recibe un feedback de los alumnos de ese estilo, pues dice, se queda. Se queda aquí como gente. Y dentro de su tiempo y sus posibilidades, porque también está muy ocupado siempre, pues intentamos que haga todo lo que pueda aquí, ¿no? Entonces, bueno, un poco así es como nos conocemos David y yo. Y ahí empezamos pues a hacer todas las cositas que vamos haciendo y sobre todo las que nos quedan. Yo me siento como en casa, ya lo sabes. Y ahora ya sí, pues que hablen un poquito, que ya le he dado yo aquí toda la intro a este podcast. Cuéntanos, David, un poco precisamente eso, ¿no? ¿Qué haces, qué no haces, a qué te dedicas? Un poco tu historia profesional y si quieres personal. Bueno, yo, como ya sabes, y gran parte de la gente que me conoce en las redes sociales, pues soy un obseso de la mente, del cerebro y del enfoque mental, básicamente. Y bueno, por supuesto, de mi profesión maravillosa, que es el coaching, que ya llevo 16 añitos en el coaching. Ya vamos camino de los 20 años ya. O sea, que empezaste en el 2007 me formé, sí. Cuando nació Alessandra. Y la verdad me cambió la vida radicalmente. Era lo que toda mi vida había estado buscando, mi Ikigai. Que yo en esos tiempos todavía no sabía lo que era la palabra Ikigai, sabía lo que era propósito de vida. Ikigai nos hemos modernizado. El concepto, pero no la palabra moderna. Exactamente. Y desde entonces, pues supe que esto era para lo que me había estado preparando toda mi vida antes de dedicarme al coaching. Entonces, para mí hay como dos David, ¿no? Uno antes el primero, que fue antes del coaching, y luego el que conoció el coaching con 37 años, pues hasta ahora que dentro de menos de un mes cumplo 54. Y o sea, llevo 16 años, parece que fue ayer cuando empecé. Muchas horas de coaching, más de 5.000, más de 600 clientes de coaching personal, de todo, formaciones de empresa, cursos míos, profesor como aquí en Develand, que me encanta. Y en realidad me doy cuenta que el don que Dios me ha dado ha sido la neurona de Homer Simpson, ¿no? Verlo lo simple. Y digo, qué simples somos todos, pero a la vez qué complicados, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz, como decimos. Casi nadie es feliz. Todos de alguna manera sufrimos por esa amígdala. Bueno, la pobre amígdala tampoco tiene la culpa de todo. O sea, ella se encarga efectivamente, su función es estar alerta. El tema es qué programación mental le metemos a este ordenador, qué programas que hacen que la amígdala pues tenga un protagonismo que quizás no debería tener tanto en nuestra vida. Y eso es lo que me he dado cuenta con mis clientes, conmigo por supuesto, porque yo, como siempre digo, sigo sacando todos los días chapapote. Antes decía otra palabra un poco más grosera. No pasa nada, aquí estamos en casa. Queremos que sea un podcast no tan... natural. Dentro de formal, que sea natural, ¿no? Dentro de esa formalidad sacando mierda, limpiando mierda. Pero bueno, es verdad que poco a poco pues va sacando un poquito menos y eso es lo que te motiva a continuar el desarrollo personal. Yo empecé muy jovencito con el desarrollo personal, siempre lo cuento de manera autodidacta con libros de autoayuda que me cambiaron la vida, con Louise Hay con 23 años. De ahí empecé, aunque antes ya hipnotizaba y me gustaba el tarot, la astrología, pero bueno, esas eran las mancias, ¿no? Digamos, yo no conocía el mundo de la mente solo por el lado de las ciencias ocultas que me apasionaban desde muy pequeñito. La hipnosis sí que me gustaba mucho. Con 14 años hipnotizaba a mis amigos y eso. Sí, pero fue cuando conocí los libros de autoayuda de Louise Hay, básicamente, empezar a trabajar afirmaciones cuando yo empecé a reprogramar mi mente de verdad. Usted puede sanar su cuerpo. No, y usted demás, puede sanar su vida. Y el poder está dentro de ti. Sí. Sí, esos dos fueron los primeros libros de Louise Hay que tuve con 23 años, me los regaló mi hermana. Y ahí fue cuando se me abrió completamente la mente. Fíjate. Y empecé a entrenar la mente con afirmaciones, con 23 años. Pues fíjate, en mi caso, yo empecé, al final, a cada uno le llega a esos libros primeros de autoayuda o de desarrollo personal, ¿no? Que es lo mismo. Con Miguel Ángel Cornejo. No sé si lo has oído, mexicano. Miguel Ángel Cornejo, que trabaja mucho el liderazgo, el tema de liderazgo. Y esos fueron los primeros audios, no libros, sino audios,
que yo escuchaba, que me los pusieron una vez en un coche, en unas cintas, y empecé a escuchar a Miguel Ángel Cornejo en mi todavía no iniciación en el desarrollo personal, y cuando lo escuchaba decía, este tío es un crack, este tío es un genio. Creo que cuando no has iniciado en el desarrollo personal, no sabes nada, no tienes nada, el primero que te llega, Sí, que es te impacta. O sea, bueno, te impacta. Sí, te esto dices, es como todo. Hostia. El primer beso, el primer polvete, todo, no, es verdad, te queda. Luego ya, pues hay más y ya no. Pero el primero todo el mundo se acuerda. El primer cigarro, la primera clase de conducir, ¿verdad? Sí. El primer beso. Ahí ya estamos viendo cómo, de alguna manera, también la parte de nuestro sistema límbico tiene mucho que ver a la hora de la memoria. Absolutamente. Y cómo cuando más intensidad tiene, más emoción tiene en ese evento, pues de alguna manera más se queda grabado en nuestro cerebro. Y es lo que estás diciendo un poco, ¿no? Que todos esos primeros momentos que tienen una connotación emocional un poquito mayor, que tiene ahí el factor descubrimiento, el factor desconocimiento de donde tu primera, ¿no? Ese factor impresión, cómo se nos queda grabado, ¿verdad? Ahí ya en nuestra memoria. Y uno se acuerda de esos primeros de todo. Absolutamente. Yo que tengo niños pequeños, ya lo sabes, de 4 y 6 años, ellos que están descubriendo todos los días cosas, claro, es como, todos son emociones para ellos. Y luego esa emocionalidad y esa mente tan creativa y tan aventurera y tan de imaginarte historias, como cuando nos hacemos mayores se va relegando completamente. Y yo creo que una de las cosas más bonitas desde mi punto de vista, ¿no? Cuando he trabajado y trabajo con tanta gente en el coaching, es que se vuelvan a enamorar de su vida. Yo siempre digo, hay que volverse a enamorar del trabajo. Voy a dejar el trabajo, espérate. Vamos a ver. La clave es, el trabajo te enamoró en su momento, tu pareja te enamoró en su momento. Busca las claves para volverte a enamorar. Oye, que al final no puede ser. Bueno, lo has intentado, claro. Has hecho lo posible, ¿no? Dejarlo siempre está ahí y se puede dejar en cualquier momento. A veces dice, venga, huimos y se acabó, ¿no? También es un poco los patrones nuevos que estamos adquiriendo de usar y tirar. Y poco esfuerzo, como me canso, fuera. O sea, es como... Tipo IKEA, ¿no? Algo que yo recuerdo a veces, digo, antiguamente... Yo me acuerdo, recuerdo que se compraban las librerías, los guaserís, aquellos, ¿no? Sí. Tan costosos, tan grandes ahí en el salón, que iban traspasándose de generación en generación, ¿no? Tengo la librería o el guaserí que me regaló mi madre, que se la regaló a mi madre, iban de casa en casa. Y hoy en día eso ya no existe. Hoy en día vas al mueble funcional del IKEA, unos cuantos años, 3, 4, 5 años, y a los 4 o 5 años otro nuevo porque son baratos, rápido y esos patrones de consumo son también debido un poco se nos van a consumo, a veces yo creo, consumo de relaciones, consumos de trabajos, consumos de formaciones, consumo de todo en general, ¿no? Donde no tenemos esa pequeña, digamos, disciplina o ese, como decías tú, de no sufrimiento, pero que te cueste trabajo, ¿no? Que sea un poco, que no te lo den todo hecho. Yo creo que efectivamente, desde mi mapa, como decimos, ¿no? Nos han educado a nosotros con mucha exigencia. Yo, en vez de ver muertos, veo péndulos, ya lo sabes. Entonces, si estamos en un extremo, mucha exigencia nos lleva a la autoindulgencia y al pasotismo. Y yo creo que vivimos ahora un momento donde ese esfuerzo o lo equilibras, nos han quemado, nosotros venimos de una educación de unos padres, unos abuelos que han sido educados con mano dura, con una cosa que ahora ya pues no se entiende y yo creo que había cosas buenas y cosas malas, por supuesto lo de pegar en las clases, que a mí me han pegado. Sí, bueno, no pero evidentemente pues no lo considero ni mucho menos bueno, pero creo que había una cultura del esfuerzo, como tú bien dices, que de alguna manera se está perdiendo en parte y tenemos que volver a recuperar esa parte, pero no desde la exigencia a un extremo, sino más desde la motivación, desde lo haces porque quieres. Y creo que el coaching es una herramienta maravillosa y creo que por eso es tan efectiva al final con los clientes, ¿no? Que es recuperar darse cuenta que pueden hacer las cosas porque quieren y porque les apetece y que vuelva esa dopamina que en muchas ocasiones se pierde porque estás con la obligación. Y el hacer muchas veces yo creo que hacemos tanto porque en cuanto paramos esto empieza a
a generar tanto ruido mental que necesito estar haciendo algo para no escuchar lo que tengo. Evadir, ¿no? Un poquito evasión. O cubrir vacíos Sí, incluso, ¿no? Absolutamente. Sí que desde la era industrial la mente humana ha ido desarrollando más o